charla, otra nueva charla de grupo de terapia manual. Vamos a trabajar, hoy ya estamos en la cuarta charla. Hemos tenido una charla visceral relacionada con las lumbalgias, hemos tenido el tema del trabajo, hemos tocado el tema del hombro en discinencia escapular. También hemos visto la influencia y la relación entre la psicología en el deporte y la terapia manual. Y ayer, como hemos visto, el SFMA. Hoy vamos a trabajar el tema de captores posturales. Vamos a estar hablando junto al licenciado, kinesiólogo osteópata, también bastante abocado a lo que es el PNI, Fernando Pérez. Yo también soy osteópata, kinesiólogo, y vamos a estar dándole un enfoque, un trabajo a todo lo que sea la relación de los captores posturales. Ahí ya lo veo a Fer, al licenciado, con la invitación. Mientras damos tiempo que se siga sumando la gente. Ahí está. Estoy viendo, lo único que les voy a pedir, que cuando empiezan a estar en contacto no me manden las invitaciones, porque se empiezan a confundir con la que me va a mandar Fernando para poder darle ingreso a la charla. Como le estaba diciendo antes, vamos a tocar el tema de los captores posturales, de la postura, bastante importante, con muchos enfoques, con muchos trabajos, muchas formas de abordar, tanto a nivel de consultorio, en las diferentes ramas de la kinesiología. Ahí lo veo a Fer, que me mande la invitación. A ver. Que me pide la invitación, así lo puedo aceptar. Ahí estoy. Bueno, como le estaba diciendo, muchas formas de trabajar la postura, definiciones de postura hay muchísimas. Ahí estamos esperando que ya está, esperando que se sume. Ahí. Buenas, ahí aparecí. Buenas. ¿Cómo le va, licenciado? Bien, ¿se me escucha bien, Carlos? Perfecto. ¿Vos? Perfecto, acá estamos en esta cuarentena disfrutando con todo el grupo de terapia manual, así que bueno, un placer poder compartir con todos ustedes este tema tan apasionante que nos encanta a los dos, de los captores posturales y el abordaje que vamos a hacer desde la terapia manual. Así que bueno, acá compartir con todos ustedes, con todos nuestros colegas, un ratito de pura terapia manual, como decimos. Sí, en esta saga de charlas que hay por todos lados. Hoy el Instagram Live está a la orden del día. Encontramos, dentro de lo que sucedió antes de la pandemia, nos permite adecuarnos, agarrar y ponernos al día con todo el tema de los conocimientos que nosotros nos influye con la kinesiología, con la osteopatía, con todo lo que es un tratamiento manual. Así que bueno, vamos a sacarle la parte buena a esto que nos tiene estar encerrados en casa. Y le estaba contando a la gente, estamos empezando ahí, mientras esperamos que te sumes, el tema que hoy vamos a trabajar, que es el tema de terapia manual, de los captores posturales. Entrar en definiciones de posturología o postura me cuesta, porque hay muchísimas. Lo importante para mí es que se tenga el concepto de, más allá de lo que es el cuerpo, su adaptación, su relación con el medio, con sus propias diferentes regiones corporales, con esa regulación, con esa adaptación. Hay miles de variantes, por eso me cuesta, puedo entrar en alguna relación como que sería el sistema tónico postural, que en su equilibrio y su adaptación con el medio, cómo se regula, que necesita un tiempo y un espacio, porque por eso lo llevo también al dinámico y estático, o viceversa. Obviamente en diferentes situaciones y diferentes regulaciones actúan diferentes
tipos de estructuras, diferentes tipos de sistemas y su integración. Totalmente de acuerdo con vos, Carlos. Yo siempre digo que la definición de lo que es un captor postural y cómo influye este sistema sensorial en todos nosotros, cuando me pregunta un paciente cuál es la mejor postura, la pregunta del millón, ¿cuál es la mejor postura? Bueno, mi respuesta es siempre una, es la que menos energía genera en tu cuerpo, la que menos energía genera o que gasta en tu cuerpo. Yo creo que ese es el concepto de lo que debería ser la mejor postura, la que sea la mejor para cada individuo. Estamos hablando de que la postura es propia de cada uno y por eso que vamos a organizar ahora, o vamos a hacer un mini resumen a nivel macro de lo que son los captores posturales y lo que podemos nosotros hacer desde la terapia manual, porque no solamente desde la terapia manual, desde el ejercicio terapéutico, desde la educación, bueno, tenemos muchos aspectos para trabajar sobre la postura. Bueno, uno es muy importante, yo estoy convencido que lo que hacemos en terapia manual es fabuloso, porque yo creo que realmente cuando trabajamos sobre los captores posturales somos, como siempre digo, somos artesanos, literalmente. No hay un captor que genere la misma disfunción en una persona igual a otra. No hay. Todos tienen diferentes y cada caso es totalmente diferente y creo que ahí el concepto de la terapia manual, de la osteopatía, el análisis propio de cada paciente es lo que nos va a llevar a un buen final que va a ser el menor gasto energético de esa postura del paciente. Bueno, yo lo veo más que así como vos, igual. Totalmente. Además, dentro del mismo individuo, los cambios son permanentes porque depende de las circunstancias. El predominio, está bien que algunos tienen un poco más de relieve respecto a otros, pero cuando uno altera, el resto ya lo empieza a sentir y ahí empieza lo que vos estás nombrando, el tema del gasto energético. También podemos agregar un poco de confort, porque mientras mayor confort tenga, ese organismo también va a estar luchando menos para poder liberar y estar totalmente tal cual uno de la mano con el otro. Y respecto a lo que vamos a nombrar, lo que habitualmente le dan mayor protagonismo o están con un resalto respecto al resto, estamos hablando del ojo, estamos hablando del pie, estamos hablando de la articulación del complejo de la articulación temporomandibular, de lo que sería el complejo vestibular. ¿Qué más me podrías decir para tu punto de vista, sacando todo lo que dice la bibliografía, que agregarías desde tu punto de vista? Que ya te conozco, yo me imagino por dónde vas a ir, pero bueno, si tenés alguno más que me puedas decir que sea relevante, además de lo que nombré. No, totalmente de acuerdo con vos. Yo coincido que los captores posturales hablan de rasgos, son el captor podal, número clave, el sistema visual, con todo lo que lleva el sistema visual. Fíjate que no hablamos del pie, no hablamos del ojo, hablamos de un sistema principalmente, el sistema estomatognático, que bien lo nombraste y ahora lo vamos a deshilachar un poquito para poder integrarlo, y el sistema facial con todo lo que lleva. Y hoy en día creo que hay dos sistemas que están entrando en lo que son los captores posturales, que lo vamos a hablar, que es el sistema diafragmático y que todo lo que tiene que ver también con el sistema visceral, por supuesto, pero también aíslo el sistema diafragmático y también el sistema de los varoreceptores a nivel del seno carotidio y del callado aórtico, porque también van a involucrarse en los cambios posturales. Así que bueno, yo creo que coincido totalmente con vos, Carlos, así que yo creo que podríamos empezar a charlar un poquito como de abajo hacia arriba, si te parece, o de arriba hacia abajo, me da lo mismo. No, tomo la opción A. Vamos a empezar con los pies, si te parece. Bueno, vamos a empezar con los pies, que son... con el mundo a nivel exacto. Real. Que vamos a empezar a hablar entonces de un gran sistema como captor postural, sistema podal. Bueno, en primer momento tenemos que entender que el sistema... Iba a poner unas fotos, pero estaba intentando... Veo que no las puedo poner, así que voy a hablar directamente para cada una, pero solamente creo que el que da pie puede hacerlo, así que bueno, lo cuento. El sistema podal tiene una característica que también la tiene el sistema. Son por eso que nosotros llamamos desde la evolución uno de los sistemas más clave, y es que el sistema postural es un exocaptor y es
captor. ¿Qué significa eso? Que es que tiene exterocaptores, que decir que tenemos receptores que nos van a poner, como bien dijiste vos, Carlos, en contacto con el medio externo, que decir que nuestro contacto directo con el medio externo es a través de los que tenemos en el pie, lo que se llaman los exteroceptores. Y estos exteroceptores principalmente se encuentran en el tejido facial y en la piel. Quiere decir que, por eso desde la terapia manual y de la osteopatía tenemos tanto abordaje a nivel de lo que es la fase plantar, de lo que es la dermis a nivel plantar, cuando hablamos de un captor podal, lo que estamos trabajando. Y después tenemos una serie de endocaptores, que son los captores que nos van a poner en relación con todos nuestros sistemas. ¿Y dónde están esos endocaptores? Bueno, principalmente son las terminaciones libres. Tenemos principalmente receptores de Ruffini, de Krauss, de Meissner. Tenemos terminaciones libres en diferentes partes faciales, en las diferentes capas faciales. Tenemos receptores en los tendones, tenemos receptores en los músculos, tenemos receptores en las cápsulas, en las articulaciones, etcétera. Quiere decir que tenemos un montón de mecanorreceptores, propioceptores y nociceptores. En la bibliografía actual de evidencia científica se están encontrando muchísimos receptores alfa, receptores tipo 1 alfa y tipo 3 o fibras tipo C en el periósteo. Fíjate lo importante que es nuestro abordaje de la terapia manual, porque estamos hablando de que tenemos nociceptores y se están encontrando los receptores a nivel del periósteo. Bueno, y esto en conjunto, toda esta información llega por el asta posterior de la médula y cualquier disfunción a nivel del sistema podal va a generar lo que nosotros llamamos a nivel metamérico, va a generar una sensibilización periférica en ese concepto de metámera, ese concepto que tanto manejamos los osteópatas, que viene de Irwin Korn. Bueno, y también va a generar en vías ascendentes sensibilización central. Fíjate lo importante que es el abordaje del pie y que, como hablábamos hoy, que podemos tener diferentes sistemas dentro del sistema podal que pueden afectarse. Tenemos el sistema de Windlass, clave en la postura. Bueno, no voy a hablar del sistema de Windlass, el que quiere en mi feed. Sí, en mi feed hay una hora hablando, así que lo pueden ver tranquilamente. Pero el sistema de Windlass es fundamental. El sistema de los huesos sesamoideos del pie. El primer rayo tiene huesos sesamoideos, que es como, para poner un ejemplo, es como la rótula en la rodilla. Fíjense lo importante a nivel receptores, que son esos sesamoideos que están dentro de un conjunto facial, funcionen bien. El sistema del retropié. Esas mini poleas que interfieren, que cambian el primer dedo y después de ahí... Todo, bueno, fundamental en el deporte. Totalmente, y después de ahí muchos autores, que la importancia que dan al primer dedo como un inicio de una de las tantas cadenas. Que a mí mucho no me gusta hablar de cadenas, a mí tampoco. Me gusta más que nada que el movimiento busca y va a ir por donde mejor pueda ir, y como hablamos, volviendo a lo que dijimos en un inicio, va por donde mejor le permita mantener la armonía y la estabilidad, la homeostasis del cuerpo. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Fíjate la importancia de las diferentes estructuras del pie, por eso es tan grande el abordaje del sistema podal, y por eso decimos que es un sistema, porque cuando hablamos del pie, hablamos de músculos, ligamentos, fascias, arterias, ganglios. Estamos hablando de todo un sistema que se involucra sistema central y estamos hablando del sistema periférico. Entonces, que cuando nosotros abordamos el pie, no es solamente que manipulamos un astrágalo en una lesión de anterioridad desde el punto de vista mecánico, que sabemos que influye un montón. Estamos trabajando también la parte vascular, estamos trabajando todo su sistema inmunológico, estamos generando que todo ese sistema se equilibre, como dijiste vos, para generar una alostasis, para equilibrar esa homeostasis. Así que es todo un abordaje que creo que hacemos que, bueno, es muy artesanal. Por eso no, y coincido con vos con el tema de las cadenas. A mí me gusta hablar más de quizás compartimientos, pero sí, coincido que vías, algo que también que muchas veces uno no tiene presente y que es de gran utilidad para el trabajo cuando uno va a dosificar o a trabajar ciertas estructuras. Periósteo. De hecho, ya hay varios autores que lo incluyen dentro de esas cadenas. Hablo así para que se me sea más claro. Pero el periósteo del hueso
no tiene por qué haber una continuidad siempre como se buscó entre un músculo, un tendón y una parte carnosa o un ligamento. También la parte periósteo, sobre todo a miembro superior, que se dan más, pero bueno, eso quedaría para otro momento. No estamos con captores, ¿no? Acá hay que controlarse porque al mínimo movimiento uno se fue de tema. Bueno, es lo que nos pasa con nuestros pacientes, es lo que arrancamos la charla diciendo, que cuando hablamos de un sistema y entramos a trabajar todo y estamos tratando desde la terapia integral de subdividirnos a un espacio cuando sabemos que nosotros tratamos un sistema íntegro. Entonces, imposible. Pero bueno, yo creo que eso es fundamental. Otro concepto muy importante que se está manejando hoy a nivel de los receptores y la postura a nivel podal es lo que se denomina el core podal. El core, nosotros sabemos muy bien la importancia de la musculatura extrínseca para la estabilidad activa de todo el sistema articular mecánico del pie. Pero, ojo, porque creo que desde la terapia manual tenemos una importante labor, que es trabajar el sistema de estabilidad intrínseca del pie, y por eso es que yo decía que éramos artesanos, porque realmente lo que hacemos es trabajo de artesano, es uno por uno, no existe un sistema para cada pie, porque tenemos que evaluarlo, tenemos que analizarlo y a partir de eso el trabajo que vamos a hacer. Y principalmente cuando hablo del core podal, estoy hablando de la intrínseca. La fascia plantar está envuelta de 4 capas de diferentes músculos que cumplen funciones de estabilidad para generar menor gasto energético en la marcha, en el deporte y principalmente para amortiguar. Entonces, ese sistema de estabilidad podal es lo que hoy también se denomina interdependencia digital, interdependencia cementaria, nuestro concepto antiguo de hipomovilidad e hipermovilidad, y cómo ese sistema del core podal nosotros lo podemos trabajar desde la terapia manual. Totalmente. Trabajando en el pie, o como siempre desde esa mirada global, siendo tan sencillo, y ya me fui hasta la pelvis, con algo muy sencillo como hablando de los glúteos, donde uno trabaja, bueno, desde la antropología uno puede saber que en el antepasado del glúteo estaban los 3 glúteos en el mismo plano en la extensión. Con la evolución eso se ha ido modificando. No quiere decir que el glúteo medio o menor no trabajen en la extensión, pero empiezan a tener otro enfoque para darle una estabilidad y no es ese movimiento de ese desplazamiento lateral, que después lo nombro porque después termina repercutiendo a nivel de pie. Entonces, esos trabajos que se pueden uno mirar en el pie como un captor que está alterado, puedo ir tranquilamente a mirar como, por lo menos yo generalmente esos primeros puntos donde inicio la mirada son vicios de trabajo, vicios terapéuticos, a nivel lumbopélvico. Entonces, alteraciones que en el deporte, por ejemplo, yo siempre tengo tendencias a irme por ese lado por mi trabajo. El que no sabe, yo trabajo en la selección de voleibol. Es muy común el voleibolista, por un deporte asimétrico como es el vóley, las diferencias entre un glúteo medio y otro. Y a partir de ahí me desestabiliza todo, la postura, tanto estática como dinámica, pero más dinámica que estática, y el deporte es movimiento. Entonces uno tiene que estar presente. Empiezan primero no con un dolor a nivel de la lumbopelvis, sino que, como dijo antes Fer, a nivel de los pies, o en compensación puede ir a nivel cervical, pero ya vamos a llegar. Entonces esas aferencias que ascienden y van a buscar los centros superiores para después unirse con sus amigos, que vamos a hablar hoy, de la parte articular, de la parte oculomotriz, de la parte de articulación temporomandibular, en la cintilla longitudinal posterior, media, la posterior pero a nivel medial, ahí donde confluyen, no me quiero meter mucho más, es nada más para que se entienda por dónde ya empiezan a integrarse más de lo que estaban integrados y ya hace la relación. Es como que ahí un tubito ya incorpora la mayoría de los cablecitos que van a ir hacia los centros superiores para después devolver esa respuesta en una actitud, en una postura, tanto sea necesaria como dinámica como estática. Ahora, Fer, que vos habías nombrado, eso no lo quería dejar de marcar porque esas cosas son pequeños detalles que te alteran. Como dije antes, el tema de los glúteos u otros músculos, bueno, como el psoas, que ya lo conocemos todos, pero ya quizás muchas veces se escucha el psoas y no se habla mucho de los demás. Los músculos del core, en los cuales incluimos el diafragma, nosotros,
no todos lo incluyen. Bueno, pero no incluir el core en el diafragma es como, no sé, no incluir el corcho en la botella de vino. Creo que el mejor ejemplo que te pude haber dado, no sé, por ponerte una... Seguro, porque la prioridad, la presión la maneja el de arriba y el de abajo. La maneja el de arriba y el de abajo. Si ese diafragma no está rindiendo como el cerebro exige que rinda para una oxigenación, porque el de arriba es el que manda, ese diafragma empieza a tener una adaptación, tanto busca estar en un estado inspiratorio, como en su centro frénico empieza a trabajar un poco más abajo, o tiene un estado expiratorio, donde ese centro frénico empieza a trabajar un poco más arriba. Y eso va a ser acompañado sí o sí del diafragma, del abdominal, porque el cerebro no quiere tener unos abdominales espectaculares. El cerebro lo que quiere es estar oxigenado. Exacto. Entonces, lo primero que va a buscar es una adaptación musculoesquelética. De hecho, muy poco porcentaje, vamos a hablar de porcentaje, vamos a mantener eso, pero muy poco de porcentaje son dedicados a los tejidos músculos que parte del sistema nervioso. El sistema muscular es un sistema barato, es un sistema que da. Sí, lo primero que sacrifica. Si uno se fija, uno mira, como te voy a decir, yo miro, la gente dice, bueno, tengo una lumbalgia que tengo hace 4 meses, 6 meses, pero ¿no tuviste ningún otro síntoma más? Sí, antes empecé con gastritis, antes empecé con aerofagia, con meteorismo, con dolores lumbares bajos, con dolores lumbares altos, con mi bruxismo se empeoró, siento pesadez visual. Bueno, todo eso, por ejemplo, por decir algunos de los síntomas, eso está mostrando que ese diafragma está empezando a trabajar más abajo. Los músculos abdominales se distienden. Entonces, todo eso es postural. ¿A qué voy? Que todo lo que genere una distensión, que sea de despliegue, como dice Busquet, en la cavidad abdominal o en la cavidad torácica, tiene tendencia a que el cuerpo se vuelque hacia adelante. Y ahí pasamos y escuchamos lo que dijo Fer hace 10 minutos atrás. Empieza a sufrir esa planta del pie, ese pie, no esa planta del pie, ese captor podal. El pobre captor podal está haciendo lo que puede. Arriba. Porque nosotros hablamos del captor podal como causa de problemas que quizás nos faltó nombrar la parte hormonal, cómo influye. No es lo mismo la fascia plantar de una mujer que la fascia plantar de un hombre. No es lo mismo la fascia plantar de la mujer cuando la vemos en el periodo de ovulación que cuando la vemos en el periodo final. En el día 14 no es igual que en el día 28. Hay un problema. Recordemos que el tejido conectivo de la mujer es muy hormonodependiente, el del hombre también. Por eso nosotros somos más rígidos, por eso tenemos mucha testosterona. Por eso la mujer es más, entre paréntesis, más ágil, más flexible, porque ya tiene muchos estrógenos, tiene más progesterona. Entonces eso nosotros a la hora de nuestra evaluación en la terapia manual, en la osteopatía, lo tenemos siempre presente. Pues yo no trato igual a la mujer deportista el captor postural o el captor o el diafragma el día 1 que el día 27, porque hay una curva de variación hormonal que va a influir sobre el tejido conectivo. Y ahora que estuviste hablando del diafragma, yo soy un amante del diafragma y creo que el diafragma tenemos desde la terapia manual, ahora haciendo una visión más corta, tenemos 2 vías que son fundamentales, que es la mecánica y la neurofisiológica. Hoy hablaste de la oxigenación, es el músculo de la oxigenación, es el músculo diafragma. Y que cuando nosotros hablamos de la parte mecánica, desde el punto de vista postural, a la hora de abordar un diafragma, nosotros desde la terapia manual no podemos olvidarnos de que el diafragma se inserta prácticamente en todas las costillas, hasta la 4ª y 5ª costilla del lado derecho y del lado izquierdo. Quiere decir que, imagínate nosotros que trabajamos con deportistas, cada impacto que tiene una parrilla costal, un músculo intercostal, ¿cómo influyen en la movilidad diafragmática? El diafragma se inserta en la columna lumbar, como bien dijiste vos, Carlos, tiene inserciones que comparte con los pilares del psoas. Lo dijo, yo no lo dije. ¿Ah, no lo dijiste? No, algo del psoas, que me pareció que hablaste algo del psoas. Bueno, pero entendemos que el diafragma comparte inserciones miofaciales con el músculo psoas. Imaginémonos lo importante que es desde el punto de vista postural. Y desde el punto de vista también mecánico, tiene inserciones en el esternón. Hoy hablabas vos de las tensiones, de las cadenas, que después vamos a ver las cadenas descendentes y las cadenas ascendentes, cómo influyen sobre nuestro diafragma.
Desde el punto de vista neurofisiológico, bueno, acá empieza quizás lo que más estuve estudiando últimamente, en los últimos años, con grandes amigos, con grandes compañeros que han hecho mucha investigación sobre el diafragma y su gran relación con el nervio frénico. El nervio frénico se han encontrado receptores catecolaminérgicos, quiere decir que tiene una relación directa con las glándulas suprarrenales y con el simpático. Tiene relaciones directas, iba a mostrar las fotos de unos estudios, pero bueno, después al que quiere se las podemos mandar, ningún problema. Tiene relaciones directas con un ganglio, que es el ganglio frénico, que está al lado del ganglio celíaco, quiere decir que el nervio frénico derecho tiene una relación directa con el ganglio celíaco. Estamos hablando de anatomía, esto es anatomía y fisiología pura. Entonces, cuando nosotros tenemos que un nervio frénico inerva todo el peritoneo, porque hoy está demostrado que el peritoneo tiene inervación frénica, no solamente los ligamentos triangulares del hígado, los ligamentos gastrofrénicos, la cápsula de Gleason, que eso ya creo que hace bastantes años ya lo sabemos, y que como eso da dolor referido en otras zonas a través de la sensibilización periférica en esos niveles metaméricos. Si hablamos del nervio frénico, tenemos que recordar que el nervio frénico viene de los niveles C4, C5 y C3. De ahí tenemos, si recordamos bien, tenemos el plexo cervical, tenemos las ramas que van al trapecio, las ramas que van al esternocleidomastoideo, las ramas que van al angular del omóplato, las ramas que van al romboides. Fijémonos si esto es importante a nivel postural, cuando tenemos una aferencia frénica. Hoy se dice que las vías frénicas son 50% aferentes, 50% deferentes. Antes se estudiaba que era eferente, no. Hoy se está hablando que hay más vías aferentes, igual que el bajo. Como los receptores intersticiales, repartiéndose un 50 y un 50 con presiones mayores o menores. Eso está repartido bastante de forma simétrica. Igual, vos me quitamos hablar de hipomovilidades, ¿eh? No, o sea, yo porque bueno, el concepto de hipomovilidad, hipermovilidad, esto es... eso es... Interdep, hoy se llama, creo que es básico, hoy se llama interdependència segmentaria, anatomía, y pongamos una hipomovilidad... Fisiología. ¿Vos me escuchás bien a mí, Carlos? No sé si se te perdió a vos o se me perdió a mí. Yo te escucho alguna vez que otra se te corta, pero no, la continuidad se mantiene. Por ahora se mantiene, lo están tratando bien. Wi-Fi. Bueno, claro, pensemos en el diafragma, en el pie, en el astrágalo, en cualquier segmento. El pie tiene 26 huesos con 36 articulaciones y 5 arcos. Entonces, tienen que estar integrados entre sí. Cuando uno falla, fallan todos. Y cuando uno no trabaja porque está hipomóvil, porque tiene cualquier tipo de fijación, de adaptación, de compensación, de adherencias, etcétera, va a tener que haber un segmento que va a tener que compensarlo. Y eso es lo que nosotros llamamos el concepto de interdependencia segmentaria, que va a generar un problema de una falta de movimiento en una zona, generará una hipermovilidad en otra zona. Si estamos hablando en este caso del pie, tendremos hipermovilidades a nivel de la rodilla, tantos problemas de síndrome femoropatelar, de síndromes meniscales, síndromes de corredor, de tensor de la fascia lata, problemas de cadera, problemas de la sacroiliaca, bueno, problemas lumbares. Creo que tenemos para hablar de un montón. Y ahí tenemos también esa hipomovilidad que bien nombraste recién. Si está dada en forma simétrica, es donde empiezan ahí a alterarse y empieza a compensar cómo puede ese organismo ese déficit. Depende de la actividad que tenga. Como siempre, esas alteraciones, si fuesen a nivel torácico o abdominal, tienen que ser compensadas de alguna forma para que siempre lo que se mantenga como prioridad es la visión horizontal. La horizontalidad de la mirada, que no se da únicamente, como ya sabemos, hace tiempo, únicamente por la función visual, por el componente, por el captor ocular. Otro de los principales que siempre nombra a nivel de postura, trabajan de la mano y no tienen cómo disociarse con lo que sea vestibular, sistema vestibular, claro, ATM, y los músculos suboccipitales. Y ahí ya entramos en algo que no es tanto lo sensorial, sino que estamos hablando ya de un componente, por más que repercuta sensorial, que es musculoesquelético y facial, bien facial a nivel de las tensiones. Ya es sabido en el 2014 el descubrimiento de los puentes miodurales. Qué clave lo que está diciendo, Carlos, y qué importante. Fíjate que después vamos a hablar un poquito del sistema estomatognático.
y el sistema visual, cómo influyen, como vos bien dijiste, los músculos suboccipitales trabajan en relación directa con los músculos de los ojos, y los puentes miodurales, cómo puede ser que se han encontrado en los últimos años puentes miodurales, en este caso el que acabas de nombrar vos, a través del recto menor posterior, tenemos una conexión facial directamente con la dura madre. ¿Y qué función puede cumplir un puente miodural? Yo siempre me preguntaba esto, ¿cuál es la función de un puente miodural? ¿Para qué está? Bueno, pensemos esto que vos recién estuviste hablando de la visión y del sistema vestibular. Cuando yo giro la cabeza hacia la izquierda, en el lado izquierdo, el músculo, el oblicuo menor, el oblicuo mayor, todos los suboccipitales en conjunto que están generando un trabajo, una cocontracción, a través de la contracción, a través de la estabilidad y la tensión que genera en ese puente miodural, permiten que haya una buena circulación del líquido cefalorraquídeo. Ese es el objetivo que se ha encontrado de los puentes miodurales. Fíjate lo importante para el desarrollo postural, tener este concepto de integridad visual, estomatognática y de vías aferentes. Se han encontrado, después tengo los estudios, te los voy a pasar, vías frénicas que tienen relación directa con los núcleos trigeminales con los núcleos espinales del trigémino. Entonces estamos hablando de que hay un sistema en relación constante de frénico, sistema trigémino y sistema de entrada visual. Bueno, y los puentes miodurales. Sí, perdón que te interrumpí. Eso es lo que te decía antes, no tenía... no fue porque sí, cuando te hablé de la cintilla longitudinal posterior, porque ahí lo que hablábamos, que se unían todos para, no quiere decir que se superpongan, pero buscan la misma calle para hacer entender, para tanto mal y pronto y que sea entendible para la gente, para los colegas y demás, porque no todos son kinesiólogos, hay gente que no es kinesiólogo, entonces estas cosas sirven para explicarle. Ahí se suma el par 5, el trigémino. Entonces, mire cómo van relacionándose y van actuando permanentemente entre ellos, entre la información que ellos llevan, para que el sistema esté armónico. El tema de la relación entre los mismos interactúan permanentemente, como vos decías, una rotación de cabeza, con los reflejos posturales propios que tenemos, ya cosas que son de hace mucho tiempo, pero que uno quizás después no lo asocia, no lo lleva a la práctica, no lo tiene presente, nada más con los movimientos que nos permite para ver a un paciente. Cuando evaluamos con un movimiento de los ojos únicamente hacia un lado, miro para allá para dar un ejemplo, miro hacia la derecha, la ligera traslación hacia el otro lado. O cuando uno rota la cabeza hacia el mismo lado, que inclina el cuerpo hacia ese lado. Cuando esos sistemas están alterados, que uno tiene que ponerse a buscar después dónde está esa alteración. Eso es parte de nuestro trabajo. Y hay, por más que test última generación que hagamos, que a mí también no me gusta diferenciar entre los test de osteopatía y de kinesiología. Para mí el test es test. Después el test. Aplicación en un área que otra, pero en los test. Por eso lo explico, porque no es que no lo sepa, pero no me gusta distinguir. En esos mismos test te van mostrando el cuerpo como habla. Y esas disminuciones de movilidad son evidentes y van a mostrar dónde está el punto. No coincida o sí coincida con lo que nosotros necesitamos corregir para que esa postura empiece a tener una mejor alineación. Totalmente de acuerdo, Carlos, va de la mano. Ahora después, cuando hablemos un poquito del ojo, podemos meternos un poquito más de fondo con el tema de los reflejos, el reflejo cefalocúleo-giro, hablar un poquito quizás más profundo y lo podemos interconectar con el concepto de hipomovilidad e hipermovilidad. Fíjate lo importante en el deporte, el campo visual, cuando hacemos un movimiento de giro, que teniendo un mejor campo visual, gasto menos energía en estar rotando la cabeza. Entonces, todo eso lo podemos trabajar y todo eso lo podemos estimular nosotros con esto, con ejercicio, con trabajo cerebral, pero el trabajo manual creo que es fundamental, porque si yo tengo un espasmo en el recto externo, yo puedo estar haciendo ejercicios, pero ese espasmo lo tengo que trabajar. Bueno, eso después lo vamos a hablar un poquito más. Trabajar la fuerza, que muchas veces, esto más que nada en la rehabilitación, no tiene por qué ser en la osteopatía, puede ser en la física. En todo. Sí. Uno trabaja la fuerza, y si el paciente vuelve con ese desbalance de postura, o ese desbalance en general, que X desbalance que tenga, si uno no libera ese punto que está alterando ese tema, la tendencia, esa memoria tisular, es devolver. Entonces, antes que hablamos de los puentes miodurales y esa relación que se ha podido demostrar a nivel de anatomía, de estudios y demás, donde muestra la relación, también a mí me ha generado la duda de
No, me exige ser más preciso en mi tratamiento, porque mostraba y demostraba cómo el recto posterior menor tiene más acción en evitar la traslación anterior de la cabeza que la extensión de la cabeza. Entonces, algunas maniobras que nosotros hacemos a nivel suboccipital, hay que ver cómo uno lo trabaja, cómo uno percibe, cómo uno palpa. Por eso es tan importante la parte palpatoria, y eso se da con experiencia, porque la postura que nosotros tenemos, el ser humano tiene, esos reflejos de ajuste que hay en la postura, son los de feedback, los de feedback forward, que la persona agarra y puede mejorar a partir de lo que uno conoció. Entonces ahí totalmente, la experiencia uno sabe qué hacer. Totalmente. Eso es práctica. Totalmente. Y eso me cayó después de 20 años de kinesiólogo y de osteópata, cuando escuchaba a tu amigo osteópata de Brasil, que le hice la pregunta en una charla excelente que dio hace 2 semanas atrás, y ¿cómo es? Eso es práctica. Práctica, eso como se maneja con la práctica. No hay mucha más vuelta, y es verdad. Práctica. Si uno no hay cosas que hoy la evidencia científica nos ayuda un montón a entender un montón de cosas, pero la clínica es lo que nos lleva adelante, y soy un osteópata, los que me conocen, que me baso muchísimo en la evidencia científica, pero la clínica creo que es el secreto de la terapia manual, es el secreto de cualquier terapeuta. Creo que ese combo es lo que tenemos que lograr entre todos. Fer, vos desde que te gusta mucho, me han contado por ahí, aparte de ATM y demás, es algo que te... Me encanta, sí. Me apasiona la osteopatía, pero siempre hay algunas cositas que uno tiene un plus. Sí. ¿Qué relación nos podrías contar con respecto a ese captor postural, también sabido con las cervicales, preferentemente las altas? Espectacular. Bueno, tenemos que hablar de un sistema que cuando hablamos del ATM, nosotros decimos ATM, es una forma de decirlo, ¿no? Pero es un sistema estomatognático. El sistema estomatognático comprende muchos subsistemas entre sí. Por ejemplo, el sistema de la articulación temporomandibular. Esto ya desde el punto de vista mecánico va a influir mucho en los movimientos de apertura y cierre de la boca para diferentes tipos de funciones, para que yo pueda hablar, para que yo pueda comer, para que yo pueda deglutir, para que yo pueda cantar, no sé. Pero eso va a ser muy importante desde el punto de vista mecánico. Pero vamos a tener también un sistema que es el sistema lingual. El sistema lingual con su par, que es el sistema del buchinador, que esto va a ser fundamental porque también nos va a servir para deglutir, para comer. Quiere decir que todos los sistemas estomatognáticos tienen esa misma relación. Cuando hablamos del sistema lingual, no podemos olvidarnos de un gran sistema que nosotros abordamos de la terapia manual tanto, que es el sistema hioideo y su relación directa con la cervical y con la cintura escapular. Estamos hablando de un sistema, del sistema estomatognático, que nos pone en relación directa anatómica con el sistema escapular, con el sistema de todo el pericardio, del mediastino. Recordemos que a nivel de la columna cervical tenemos 3 compartimentos muy grandes: la fascia superficial, donde vamos a tener relación con el espacio maxilar, con todo lo que tiene que ver con el músculo de platisma y toda esa conexión facial superficial, pero a nivel y con el trapecio y con el ecom, porque en esa fascia también se envuelven ellos. Fíjate, el ecom y el trapecio, músculos fundamentales para el campo postural y visual. Y después tenemos un segundo compartimiento, que es el que va a estar, esas fascias que van a envolver a todo el sistema ioideo. Cuando hablamos de los músculos infraioideos, toda la musculatura infraioidea, y que cualquier problema del sistema estomatognático desde el punto de vista mecánico que cause una alteración tanto supra como infraioidea, nos va a poner en tensión todo el sistema facial medio, o lo que es la fascia cervical media, que se continúa anatómicamente con el pericardio y el mediastino. Fíjate qué importante desde el punto de vista que hoy hablabas vos de las tensiones faciales, tanto anterior como posteriores. Y después vamos a tener un sistema profundo que va a estar en directa relación con todo lo que tenga que ver con la mecánica pura del sistema del ATM. Y todo esto no tenemos que olvidar algo. Cuando hablamos del sistema estomatognático, gran parte de los músculos del sistema están inervados por el sistema trigémino. Y cuando hablamos del sistema trigémino, tenemos que entender que muchas aferencias del trigémino, que por vía neuronal o lo que se llama la primer neurona del trigémino ubicada en el temporal, por eso que se hace todo un circuito, porque decís, pará,
A nivel del temporal tengo lo que es el ganglio de Gasser, es la primera neurona aferente del trigémino. Y nosotros cuando decimos, ¿cómo puede ser que a veces liberando suturas del temporal, las suturas son articulaciones, con diferentes tipos de movimientos, no tiene macromovimientos, tiene micrones de movimiento, pero cambios de tensiones, tiene receptores. Hoy está estudiadísimo que las suturas tienen receptores tipo C, tienen muchos fibras de tipo C. Imagínense la nocicepción que genera un impacto, un trauma sobre una sutura. Y la segunda vía, desde el ganglio de Gasser, va al núcleo espinal del trigémino. El trigémino tiene 4 núcleos y uno motor. Y uno de sus núcleos aferentes, lo que se llama la segunda neurona, está en el tronco del bulbo, la protuberancia I, C1, C2, C3. De ahí lo que decías vos, Carlos, la importancia del complejo cráneo-cervical, en donde estamos teniendo una zona donde sale el plexo cervical, y que cualquier aferencia del trigémino va a influir directamente sobre cualquier rama del plexo cervical. Entonces, bueno, creo que el sistema estomatognático podríamos una charla de años, y lo lindo que es. No nos olvidemos cuando hablamos del sistema estomatognático del sistema de oclusión, por eso también el trabajo que nosotros hacemos con tantos odontólogos. Hoy en el deporte se está estudiando mucho el sistema estomatognático y muchos deportistas, vos tendrás algunos, pero estamos todos callados, si no decimos quiénes son, no vamos a dar nombre, pero los van a ver en diferentes deportes jugando con unos protectores bucales. Chicos, no son protectores bucales, son placas de reprogramación postural para generar la mejor performance a nivel del gasto energético. Es secreto, pero bueno, es lo que se llama un poco el secreto en el deporte. Dije solamente la causa, no voy a decir todo cómo trabaja, pero bueno, ya eso lo vamos a dejar para nosotros, para otro no se momento. puede, pues nos vamos, nos tentamos. Eso es sí, nos tentamos. Seba, yo te escuchaba que me hablabas C1, C2, C3 y algunas combinaciones que sea hasta la quinta cervical por parte del sistema nervioso, y empezamos ya a hablar con los hombros. Y ya empezamos a hablar con posturas que va a buscar, como dijimos hace un momento atrás, de buscar dónde está el problema, y lo primero que empieza a buscar el cuerpo es adaptar esa postura, quizás con un adelantamiento de hombros, con un descenso. Son esas disquinesias escapulares rebeldes que mejoran, están perfectos y a los 2 meses vuelve. Yo soy partidario de pensar de lo que vuelve a los 2, 3, 4 meses y me faltó algo, porque se me vuelve con eso, cumplido el tratamiento, es algo que me faltó trabajar. No quiere decir que estuvo mal el tratamiento anterior, pero que faltó un plus para que eso quede armónicamente. El tema de los hombros muestra bastante con respecto a ATM, hablando mal y pronto, multicante, era más que nada esas 3 letras de referencia, no, más allá del complejo, como dijiste antes, que incluye la faringe, que incluye más de una vez pubalgias se liberan desde la faringitis que tuvo como historial a repetición, pero te voy a hacer caso y me voy a callar la boca, porque si no me voy, y voy otra vez para el nivel del pulso y se arma un lío bárbaro. Que la verdad, yo soy honesto, llegué por descarte, porque la verdad uno lo evalúa biomecánicamente, está perfecto, biomecánicamente no encuentra motivos y empieza tal vez a ser un poco más profundo la investigación, como plan B o como plan C, porque no siempre se encuentra tan rápido, por lo menos yo, muchas veces o de origen emocional, que también ni lo nombramos. Pero bueno, es algo muy sencillo. Antes refutaban la parte emocional, hoy escucho en todas las charlas. Bueno, hoy está súper demostrado, por supuesto. El sí. factor psicosocial, y para mí fue una gran ayuda a los deportistas. Al margen que uno haga o no, pero muchas veces como cuando escucha un comentario, cuando escucha una historia de un deportista, tienen tal vez alguna vez hasta más llegada, y todos terminan con lo mismo. Todos terminan lo mismo. No va el cuerpo por un lado y no va los problemas por el otro, no va la alegría por el otro. Yo no conozco a nadie que haya ganado el loto y quede con los hombros así tirados hacia adelante. Es así. Totalmente. Va todo de la mano. Con respecto a los hombros, y volviendo al tema de ATM, tiene bastante relación con los cóndilos del maxilar inferior,
generalmente se compensan unos con otros por una cuestión mecánica. El cóndilo anterior tiene tendencia al acercamiento de los omóplatos y el posterior al acercamiento de los hombros. Totalmente de acuerdo. Esos puntos para después tenemos un factor que nos desordenó todo, que es la piel. Por supuesto. Cuando esa cicatriz, generalmente viene por cicatriz, porque también he trabajado en la piel y me han liberado muchas rodillas, como dije antes, después de haber buscado otras opciones, no la primera opción, soy honesto, pero la cicatriz, con las afecciones de los receptores, termina alterando mucho la postura cuando está activa. Puede ser por dolor, puede ser porque altera su sensibilidad, puede ser porque es retráctil. No vamos a entrar en mucho detalle, ahí dijimos tres ejemplos. Porque el tema de la cicatriz es fundamental, el tema postural, lo que decías vos, Carlos, es una sensibilización constante, aferrente a los centros medulares periféricos y a los centros medulares centrales. Quiere decir que una cicatriz, si no tenemos un trabajo de terapia manual, es muy difícil revertirlo, literalmente. La terapia manual la que sea, acá podemos hacer, pero hay gente que se especializa en trabajo de cicatrices hoy cada vez más, pero creo que el trabajo que tenemos que hacer en la cicatriz, tanto en la piel como en todo su recorrido interno, todo su sistema facial interno, más sus vías periféricas y sus vías centrales, va de la mano. Y yo creo que ahí es donde tenemos quizás el secreto como para poder llevar adelante este desajuste postural que genera una cicatriz, como bien dijiste vos. Totalmente, además de origen ectodérmico, ya con el sistema nervioso. Con el sistema nervioso, va de la mano. Que hay una región del cuerpo afectada por la cicatriz que no tiene movilidad, está todo el tiempo como si yo me agarrara esta remera ahí y estoy así, estoy incómodo. Entonces el cuerpo busca como pueda para que eso no le informe, estoy acá, no me muevo. Él va a decir, correte, adapta. Y ahí nosotros tenemos que saber interpretar. ¿Qué voy a trabajar? ¿Voy a mejorar el tono muscular del otro lado? No. Si liberamos acá, esto solito va a buscar. El cuerpo de necesidades. La semana pasada unos brasileños hicieron un estudio espectacular de desaferenciación de las cicatrices, que después por supuesto lo puedo pasar para todos, un test espectacular en donde lo que hacían era, generaban contacto en la cicatriz y medían la fuerza, el ROM de diferentes articulaciones y desaferenciaban esa cicatriz y testeaban de vuelta. Cómo ese circuito aberrante involucraba cambios adaptativos, como bien nombrabas vos, posturales y energéticos. Entonces creo que el trabajo de una cicatriz para el punto de vista postural es fundamental. Hablando del punto de vista, tomo la palabra. Sí, por supuesto. Con el captor ocular. Bueno, con respecto a salpicándonos por todos los captores, porque ya dijimos, es mucho como para una hora, es un tema que podemos estar hablando, no sé, 10 charlas de captores posturales. Sí, y no me quiero meter en la parte hormonal. No, para. No, que no soy. No. Yo te estoy haciendo caso y te voy a terminar frenando yo a vos. No me gusta. Con respecto a lo que sea el captor podal, el captor ocular, también no siempre hay que saber distinguir. Cuando uno evalúa, el tema es si es la visión propiamente dicho o el factor oculomotor. Totalmente. Porque nosotros tenemos más llegadas a uno que a otro. Totalmente. Y por eso el trabajo con oftalmólogos en contacto, ¿no? Totalmente. Uno puede evaluar y ver muchas veces cómo afecta tanto al ojo. Entonces quedo con el ejemplo que dije anteriormente de una cicatriz por encima del diafragma, que repercute de una forma, y por debajo del diafragma repercute de otra, pero eso lo hablaremos otro día. Totalmente. El tema de las tensiones hacia distal, en sentido podal, altera a través de esa tensión lo que llega por vía facial al globo ocular, a la cavidad orbitaria. Nosotros, y acá hace una pequeña mención, todos sabemos que tenemos, bueno, todos no, porque depende de la bibliografía, hay entre 6 y 7 ya cada vez se acerca más al séptimo, al elevador del párpado como séptimo. El elevador del párpado. Como séptimo músculo, pero bueno, todavía. Está. Para mí sí, yo también. Para que sepan esa diferencia, que no se queden con que hay 1, 6
únicamente. Hablamos de un sistema, así que está. De ese sistema, de la musculatura extraocular, solo tenemos más llegada por parte de la oculomotricidad. Los trabajos de los ojos, muchas veces escucho cuando dicen que hay una hipoconvergencia, los ojos trabajan en conjunto. A lo sumo podemos hablar que hay una insuficiencia de convergencia. Hay tres factores, tres fenómenos importantes a la hora del sistema visual. La convergencia, en verdad son las vergencias. La convergencia es cuando se acerca los ojos ante se acerca un objeto, y la divergencia cuando se relaja y permite ver a larga distancia. Hablo de 6 metros en adelante, como larga distancia, y corta distancia por debajo de los 40 centímetros aproximadamente. Perdón, del 1,5 metros. Después tenemos también la binocularidad, que es la simultaneidad como mueven los ojos, que ahí también podemos tener un aporte. Bastante aporte podemos dar a las disfunciones que las más comunes que nosotros percibimos de poder trabajar es el estrabismo, que cuando pierde la binocularidad, la alineación bicular un ojo con el otro. La mayor de las veces es hacia adentro de uno de esos ojos. Y la otra que no tenemos tanta llegada, que es la acomodación. Ahí se tiene que trabajar más que nada por el sistema nervioso, es desde mi punto de vista. Yo no digo que no haya llegada, pero para mí es donde menos podemos ayudar. Sí podemos colaborar, que esté más cómodo el tejido, pero no a corregir. Esos tres factores que nombré, la acomodación, la binocularidad y la convergencia, le dan la posibilidad de que esa persona pueda tener una visión en 3D. Totalmente de acuerdo. Entonces, trabajando más que nada la convergencia, que tiene muchísimo efecto, muchísima incidencia en el tronco, aunque no parezca. Y dentro del sistema visual vamos a encontrar uno que es voluntario, que es más frontal, y el involuntario, que es más occipital. La mayoría de los trabajos son occipitales, involuntarios. Los movimientos del tronco son involuntarios. Entonces ahí podemos encontrar una relación. Yo antes creía que todo era el ojo. Ahora, después pasé como nada y ahora me estoy encontrando el punto más o menos. El punto medio. Sí. Después de 10 años estoy encontrando más o menos ahora. Algunos lo encontrarán antes. El trabajo de reflejo neuromuscular del tronco ayuda un montón. De hecho, Busquets lo dice, lo ha comentado, que con pacientes suyos han mejorado patologías a partir de un trabajo, digo Busquets como puede ser otra técnica, no sé, tal vez de RPG también se trabaja, hay un montón de técnicas, que las con osteopatía también. Entonces ese captor ocular es más importante que a nivel muscular, entonces es una extensión del cerebro, el ojo. Entonces muchas veces trabajar eso desordena el resto. Siempre, para mí, lo que hay que trabajar es tenerlo presente. Antes hay que ver qué condiciones se encuentra la oclusión, porque puede llegar ahí está demostrado que con tal de conseguir esa alineación, esa horizontalidad de la mirada, el ojo le deja el regalito de la boca y ahí altera la oclusión. Totalmente de acuerdo con vos, Carlos. No, totalmente de acuerdo con vos. Creo que podemos mucho en trabajo conjunto con odontólogos y bueno, yo hago algo de optometría, pero por lo general, si no con optometristas mismos también, en la parte de ejercicios. Nosotros en osteopatía vemos mucho de trabajo de optométrico, por eso también lo hacemos, pero coincido con vos que una cosa es tener un buen diagnóstico a la hora de nuestro trabajo. Cuando tenemos un problema de refracción, podemos ayudar, pero el trabajo lo tiene que hacer el oftalmólogo. Y eso es lo que quizás muchos pacientes con problemas posturales, con problemas del captor ojo, digo captor ojo, pero hablamos del sistema, ¿no? Del sistema oftalmológico. Y cuando hacemos los test, vemos que es el sistema visual. El sistema visual. Cuando hablamos del sistema visual, que también integramos al sistema vestibular, como bien decías vos, cuando encontramos un problema, que el problema es de refracción,
oftalmólogo. Yo puedo ayudar para mejorar la vascularización de ese nervio óptico, tenemos técnicas de neurodinámica del nervio óptico, hay un montón de cosas que nosotros podemos ayudar, pero el trabajo tiene que ser de la mano de un oftalmólogo. Ahora, cuando el problema que vemos muchísimo en clínica y en el deporte, vemos muchísimos problemas oculomotores, como decías vos, problemas de la convergencia o de la divergencia, lo que sea, cualquier problema de convergencia de un sistema motor que trabaje mal, el trabajo de la terapia manual es fabuloso, fabuloso. Es fabuloso. Nosotros, pero hay muchas terapias, como vos decías, recién nombraste RPG lo hace, Busquets osteópata, toda la osteopatía lo hace, la fisioterapia lo hace, pero nosotros, a mí personalmente me encanta el trabajo, cómo podemos ayudar desde la inervación, principalmente el trabajo que podemos hacer desde los pares, desde el trigémino, que tiene una relación directa con el ojo, principalmente la rama oftálmica, el trabajo de los ganglios del ojo. No tenemos que olvidar que nosotros tenemos ganglios en los ojos que van a regular la midriasis y la miosis, y que la midriasis, los niveles, están a nivel torácico, y que cualquier disfunción torácica puede influir directamente sobre el reflejo simpático a nivel del ojo. Los ganglios de la cadena laterovertebral. Hay un ganglio que tiene una relación directa con el ojo. Si nosotros queremos mejorar la función motora y la vascularización de esos músculos, el ganglio cervical inerva al plexo carotidio, que va a dar la rama oftálmica. Quiere decir que todas las simpáticas al ojo entran por una vía cérvico-torácica. Fíjate lo importante de la terapia manual a la hora de abordar un ojo. Y a todo esto, el trabajo que decís vos, Carlos. Por ejemplo, ahí tenemos otro aporte. Ahí podemos trabajar. Algunas veces se ve, y además puede estar, para ver una relación y entender que te hacen referencia con la parte de captar la imagen de la fusión. Hay mucho más para hablar. Creo que con esto... No sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo? 4 o 5 minutos, no sé, por ahí. No sé si así. 3 o 4 minutos estará. Pero por ahí quieren hacer algunas preguntas, ¿no? No sé. Con el más superior, que hay una relación. ¿Nos podemos quedar? Claro. No, ya sé, pero yo te hago caso a lo que vos me dijiste. Vamos, no profundizar demasiado, porque si no nos vamos a ir demasiado, hasta ahora lo venimos llevando. Sí, venimos bien. Creo que venimos muy simple. La idea es hacer algo simple para que todos vamos a entender, y que esto es algo realmente muy profundo, muy lindo, y que tenemos que integrar todos los sistemas. Entonces nos lleva mucho, quizás hacerlo fácil, a veces se nos hace difícil hacerlo fácil. Yo creo que ese es el secreto, hacerlo fácil. Entonces, bueno, no sé si querés que contestemos algunas preguntas, yo he visto que alguien ha preguntado por ahí. Acá estoy viendo... Dice, ¿qué opinan de los ejercicios hipopresivos? La contestamos vos y con esto terminamos, porque si no, salvo que pueda acotar alguna cosita de los ejercicios hipopresivos con respecto en forma general. ¿La contestás vos o crees que la contesté yo? Como vos quieras. Bueno, yo creo que los ejercicios hipopresivos trabajan sobre el core, son fundamentales para el suelo pélvico, pero antes de eso nos tenemos que acordar que tiene una estructura, que tiene una inervación, que tiene una vascularización, y que tenemos que hacer hincapié primero en reequilibrar todos los sistemas que van a influir sobre el diafragma, sobre el periné, sobre la cadena anterior y sobre la cadena posterior, sobre todo ese tubo, todo lo que se llama las columnas de presión intraabdominal e intratorácica, y a partir de eso el trabajo de los hipopresivos, que es fabuloso. Ahí, respecto a lo que podría llegar a repercutir sobre la visión, los ejercicios hipopresivos, que yo lo trabajo en verdad para muchos problemas de hombro y miembro superior, y me cargan siempre los jugadores, que me duele el codo porque me está dando que respire así. Bueno, es muy largo. Otro día hablamos únicamente de diafragma y nos iríamos con 200 millones de cosas para seguir hablando. Pero las tensiones muchas veces, cuando las tensiones miofaciales son anteriores o viscerales, por la cadena de flexión, como puede traccionar en este sentido, la tensión facial alarga al globo ocular. Entonces cambia el punto de fusión y tiene una tendencia a la que son los pacientes que no pueden ver bien de cerca. Totalmente de acuerdo. Algunas cosas, hablo genérico. Global. Sí. Y las tensiones que son de la cadena de extensión, generalmente, estoy hablando de forma general, y son posteriores, llevan a una tracción
llevan hacia atrás al globo ocular, que lo alargan en el sentido antero-posterior. Entonces el punto de fusión cambia y queda un poco más adelantado. Lo mismo ocurre con los astigmatismos, lo mismo ocurre con las presbicias. Las presbicias es como si sumaras las dos anteriores que dije, y los astigmatismos están más relacionados con las cadenas cruzadas. Las cadenas cruzadas a nivel intracraneal continúan, por eso repercuten a nivel del globo ocular. Y eso que hablamos antes de los puentes miodurales, que habíamos dicho, que las cadenas cruzadas llegan al temporal y se continúan con la tienda del cerebelo. Entonces, hasta ahí queda. Totalmente. Sí, lo último que agregaría es el trabajo que hacemos nosotros fundamental desde la terapia manual, de la osteopatía, de la fosa anterior del cráneo, porque las inserciones de esos músculos están en la órbita. Y nosotros la órbita la forman diferentes huesos, el frontal, el malar, el etmoides, el efenoides. Bueno, cuando nosotros hacemos trabajo de eso, estamos liberando esas tensiones también periféricamente y estructuralmente en esa zona. Por eso también el trabajo, cuando decimos el trabajo craneal, es el trabajo de la sutura de los huesos del cráneo, que los más estudiados que mayor movimiento tienen a nivel craneal son los huesos de la esfera anterior, ¿sí? Todos los que son los del macizo facial. Claves. Que es uno de los 6/7 músculos extraoculares, es el único que tiene inserción en maxilar superior. Así que no es un trabajo igual para todos. Los otros 5 tienen 6, vienen de la parte posterior de la cavidad orbitaria del anillo. Exacto. Entonces, ahí el trabajo es diferente. Yo la forma de trabajar, para abarcar a todos, algunas veces uno agrega otras maniobras, pero con el temporal, trabajando el temporal, uno puede encontrar una buena asociación de todos e ir registrando. Y esos captores se modifican, trabajo de tronco, buenas evaluaciones, más algunos trabajos que no se osteópata, muchas veces se puede trabajar la parte craneal sin ser osteópata y repercute. Sí, aparte estamos hablando de que son articulaciones como cualquier otra, cuando hay que tener quizás un poquito más de ser más fino, de sentir un poco mejor, pero son articulaciones, son suturas que son... Bueno, dado que me mandaban tantos mensajes, se me escapó la hora, no vi el tiempo. Vamos a darle un cierre ahora con Fernando ahí está. Darle un cierre con Fer a la charla. Estamos esperando que se pueda sumar. Ahí estamos de vuelta. Le decía que me mandaban los mensajes, me tapó el tiempo y no pude ver, te avisé y quedamos ahí para poder dar un cierre a la gente. Y eso que estamos hablando de la parte de la musculatura extraocular, las relaciones que hay y demás. Había una pregunta que justo te iba a hacer y hacemos esta pregunta y me parece ya hay tanto para hablar que lo podríamos dejar sí. Como Rocky, captores posturales 2, si la gente le parece bien. Había una pregunta que decían si se puede trabajar la visión periférica de los atletas. Bueno, es fundamental, porque fíjate, vamos a poner un ejemplo que nos queda... primero que la visión periférica la empezaron a trabajar un osteópata, lo que yo conozco, un osteópata cuando Sudáfrica sale campeón en el Mundial de Rugby. Cuando termina el Mundial, los sudafricanos agradecen, principalmente a una mujer osteópata, que habían hecho, ¿qué es lo que hacían estos sudafricanos? Que pasaban la pelota y eran microsegundos que no necesitaban hacer el movimiento de cefalóculo-giro. Tenían un trabajo hecho con el campo visual, a través de ejercicios optométricos, de trabajos de campo, con trabajos osteopáticos, con trabajos de terapia manual, etc. Bueno, ¿se puede trabajar? Sí, y es lo que sabemos que nosotros hacemos, ¿no? Ahora, fíjense esto que importante. Si yo tengo, como hoy mostraste vos, una mirada hacia la izquierda, ¿sí? Yo tengo que generar un movimiento para acá. Hay 6 nervios de los pares craneales que están trabajando en ese momento. Cuando yo miro hacia la izquierda, está trabajando el par 3, el par 2, el par 6. Está trabajando, como vos hoy nombraste, el fascículo longitudinal medial en el bulbo de la protuberancia, que hay conexión de esos nervios en ese segmento. Está trabajando el par 11. Quiere decir que ¿por qué el sistema de la visión, como decimos, por qué el sistema de la visión metió a un nervio que da la inervación al trapecio y al ECOM
dentro de ese sistema. Por algo fue que lo metió, claro, para mejorar justamente nuestro campo visual. Si, por ejemplo, pasa alguien por un costado, yo lo primero que hago es giro los ojos, pero en un segundo momento necesito activar el trigémino a través de los músculos suboccipitales. Y también ya hay una contracción de los músculos suboccipitales. Con una contracción, cuando ya quiero hacer un movimiento más amplio, del ECOM más el trapecio del lado contrario, que es el que está todo interconectado. Ahora, ¿podemos trabajar el campo visual? Por supuesto, tenemos un montón de ejercicios optométricos para trabajarlo, pero aparte del ejercicio optométrico necesito tener una buena inervación, una buena vascularización, un buen tono de esos usos neuromusculares. Recordemos que los músculos de los ojos con los músculos suboccipitales son los que mayores usos neuromusculares tienen en el cuerpo. Entonces, ¿podemos trabajarlo? Por supuesto, es un sistema muscular. Somos fisioterapeutas, somos kinesiólogos, en este caso somos osteópatas, pero somos terapistas manuales, por supuesto. Hay como una cosita más, y a ver si te parece, como nombraste bien el tema de la vascularización, pensemos que la visión periférica está dominada por los bastones. Hay dos tipos de receptores, los conos y los bastones. Los conos son los que están en la fobia, en la parte central, los que nos da la agudeza visual. Y son 7 millones, hay 120 y pico de millones de bastones. Y 7 capas, porque justo así. En densidad es como que estamos hablando que los conos están todos apiñaditos, por eso esa función y esa agudeza. Ahora, el resto depende de la capacidad de esa visión periférica que registra menor, el luz más tenue. Por eso, después entendí, cuando uno estaba en un lugar un poco oscuro, podía ver las cosas, cuando iba a hacer esto no veía nada. A mí me pasaba, decía, ¿por qué si yo lo estaba viendo antes? Registraba y nada. Bueno, eso es parte de la visión periférica. Totalmente. Eso es parte de la visión periférica que le permite a uno en su campo visual mejorarlo, y el deportista, un milisegundo es una medalla de oro o una medalla de bronce. Totalmente, y no quiero meterme mucho, pero bueno, es fundamental entenderlo también. Hoy lo estamos analizando mucho los que trabajamos con deportistas, la entrada visual, cómo influyen los receptores retinianos el ritmo circadiano, y que nuestro sistema hormonal se va a regir por esa entrada de luz, y que eso tiene que funcionar perfecto. Bueno, para otro curso. Eso para me dijeron que viene en captores 2. Están los sí. Creo que eso va para captores 3. Pero bueno, sí. Bueno, Fer, agradecerte, porque la verdad es un lujo. Creo que mis estimados colegas Profe, no escuchan. nos diste clase a todos. Bueno, gracias a vos, Carlos, la verdad que un placer. Creo que en un momento estábamos charlando, tomando mate, como si fuera en casa, como charlamos en una reunión normal, y creo que eso es lo más lindo de estas charlas, que es donde más aprendemos de nuestros colegas. Yo aprendí un montón con todo lo que vos dijiste, con algunas preguntas que hicieron, bueno, así que bueno, gracias a todos. Sí. A seguir viendo las charlas del grupo de terapia manual, que una mejor que la otra, la verdad que ahí, desde que arrancaron... Es enigmático, ¿no? Todavía no salió nada, los tenemos así, para que estén atentos, un día para el otro. Para la semana que viene va a haber más charlas, están ya siendo todas preparadas, confirmadas, y va a haber bastante, siempre tratando de trabajar y de tocar la mayor cantidad de campos posibles, para que todos podamos disfrutar de los profesionales que se acerquen y nos den, nos muestren y compartan los conocimientos, y esto enriquezca a todos los colegas. Recuerden que queda 24 horas la charla en Instagram, y también después estará en YouTube, así que la pueden encontrar en YouTube, como el resto de las charlas que se han dado hasta ahora por el grupo de terapia manual. Un saludo para el resto de los compañeros del grupo que nos están haciendo el aguante, ahí se ven, y Martín me va a criticar porque me pasé obviamente otra vez del horario. Bueno, muchísimas gracias, chicos. A ustedes, salud. Nos vemos. Gracias, gente. Nos vemos en la próxima charla. Hasta luego.